Bueno, ¿le parece que arrancamos? Sí, cuando Bueno, quieras. dale, buenísimo. Bueno, primero, creo que todos a mí ya me conocen, lo repito por las dudas, mi nombre es Cristian Hernández, soy uno de los locos que anda por ahí dando vuelta por LinkedIn. Este, Comparto todo lo que considero que puede llegar a generar algún valor, lo comparto y también últimamente de, me he tomado el atrevimiento de compartir algunos videos y demás, pero intentan ser reflexivos, ¿no? Como lo dice acá, digo, el espacio, si bien lo patrocinan The Leader Experience Mentoring y a mí me sirvió, The Leader Experience Mentoring, ustedes ya lo saben, viene asociado un poco a líderes compartiendo experiencia. Es una iniciativa que fue armada y que está corriendo, por supuesto, que lo hicimos junto con Juan Schweizer, que está también, y seguramente está Vianey también, escuchándonos, Vianey Cañón, son parte del equipo de The Leader Experience, y a mí me sirvió, acá lo tenemos al señor Farid, como CEO de A mí me sirvió, que es Escuela de Liderazgo y Formación. ¿Es así, Farid? No. Pues, Cristian, gracias por esta invitación. Realmente es emocionante poder compartir este tiempo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ustedes están físicamente, Farid, en Bogotá, pero sé que están con vistas mirando muchos países, ¿no? De alguna manera, digo, a mí me sirvió, viene creciendo en el último tiempo y eso está muy bueno también. Y yo solo quiero contar, antes de empezar con el tema que nos vas a contar, Farid, que es las seis claves para liderar equipos exitosos. Antes de pasar a ese punto que nos vas a contar, lo que quiero decir es, ¿cómo fue la relación genuina que formamos con Farid? Compartimos propósito y los dos en un día haciendo un poco de benching, un poco compartiendo las experiencias de cada uno, llegamos a cruzar propósitos y decir que tenemos ganas de hacer estas cosas porque consideramos y porque estamos convencidos de que, aunque sea cambiando a una persona, o si pueden ser más, por supuesto, siempre es mejor, pero cambiar la forma de liderar en Latinoamérica es algo sensacional. Y ese es el propósito que comparte tanto de Leader Experience como a mí me sirvió también. Así que entramos en el tema, Farid. Si te parece, nos contás un poco de esto de qué se trata, seis claves para liderar equipos exitosos. Te doy la palabra. Cristian, pues muchas gracias. Muchas gracias. Realmente creo que lo más importante en donde hubo una gran conexión fue cuando empezamos a entender que teníamos un propósito en común. Y un propósito que luce sencillo, pero que creo que es muy profundo y es cambiar la manera de liderar en América Latina. Y bueno, ese es el reto. Y a los primeros que tenemos que cambiarnos desde esa perspectiva somos a nosotros mismos. Y es este espacio un poco se da para que podamos compartir entre nosotros y apostarle a transformarnos nosotros para poder empezar a transformar a los demás. Creo que ese es el mayor de los retos, creo que ese es el tema más grande. Y quisiera comenzar presentándoles a mi familia. Dale, dale, excelente. La están viendo, creo que pues mi esposa. Llevo 26 años casi ininterrumpidos de matrimonio. Y digo casi porque si no es por ella, hubiese sido muy difícil. Hicimos equipo y ahí empezamos a construir proceso. Y recibimos muchas de las claves que vamos a compartir ahora, las aprendí en la familia, en el hogar, y las llevé posteriormente a otros niveles. Mi hija, que vive en la ciudad de Atlanta, y mi hijo, que vive aquí en Bogotá, y que de alguna manera está en proceso de formación. Algo de mi vida, que también quiero compartirles para que me conozcan. Como ninguno de ustedes, tengo más de 50 años. Entonces ha sido todo un reto tecnológico que gracias a Cristian lo hemos logrado vencer. Estudié en un colegio tradicional en Colombia, soy graduado de Administración de Empresas. Durante 26 años lideré una editorial que llegó a tener más o menos 1.300 personas, entre funcionarios administrativos, equipos comerciales, redactores, directores. Y nuestra competencia era una
que ustedes seguramente conocen divinamente, que se llama Google. Y Google pues nos sacó del mercado. Y ahí encontramos un propósito. Curiosamente, cuando cumplí años, cuando cumplí 40 años, estaba sin propósito y me encontré con que la vida a los 40 años luce diferente y más hermosa. Que entendí que todas las cosas funcionan para bien. Sí tenemos un propósito en común. Desde el 2013 más o menos venimos trabajando el tema del liderazgo. Lo hemos hecho en algunos escenarios en Colombia, lo hemos hecho fuera de Colombia. Queremos crecer. La meta es llegar de México a la Argentina y compartiendo un mensaje que hoy lo hemos resumido básicamente en los 6 claves del equipo del liderazgo. Me encantaría que ustedes preguntaran, ojalá pudiéramos hacerlo por chat, Cristian, creo que lo vamos a hacer, que nos dejen su link, su correo electrónico y nos cuenten qué quieren saber del liderazgo. Si lo sabemos, lo contestamos. Si no, nos comprometemos a decir, mire, aquí está. La respuesta que desde nuestra perspectiva es esta. ¿Les parece? De acuerdo. Desde esa perspectiva, lo primero que quiero es o que quisiera es establecer cuál es la definición de liderazgo que yo tengo. El líder es aquella persona que percibe la necesidad de los demás y la convierte en una visión y en una acción. Eso lo aprendí cuando me metí al mar un día y me estaba ahogando. Y mientras unos amigos me decían, chao, chao, un amigo tomó la decisión de meterse al mar y sacarme. Solamente aquel que es líder es el que se atreve a lanzarse y a hacer algo por los demás. Y es el que tiene una visión y lo hace. Y ese es el liderazgo. Pero el liderazgo arranca en confianza. Creo que el escenario más clave y más estratégico en la gestión de equipos es construir confianza entre el líder, y le abro comillas porque todos de alguna manera podemos ser líderes, y aquellos que de una u otra manera están siendo seguidores. Así que el liderazgo es la confianza es el corazón del alto rendimiento. ¿Y qué es confianza? Yo creo que confianza básicamente es que tú sí sea sí, que tú no sea no. Es decir, que lo que digas lo cumplas. Es decir, que si te comprometes con algo, lo hagas. Incluso a costa de lo que no te funciona o en lo que no estás de acuerdo o que te comprometiste a hacer algo y terminas haciendo de más o de menos. Pero la gente va a decir, ay, es que esta persona lo dice y lo cumple. Y empiezan a confiar. Cuando la gente confía, entonces empiezas tú a poder influenciarlos, a poder tener relaciones con ellos. La mejor relación se basa en la confianza. Y el líder, cuando construye confianza, empieza a conocer a cada uno de los integrantes. Y seguramente decimos, pero uy, no, en estos tiempos en donde somos a toda velocidad y andamos muy ocupados y con unas agendas cargadísimas y con 250 tareas, ¿cómo vamos a tomarnos el trabajo de conocer a cada uno de los integrantes de nuestro equipo? Y yo creo que la tarea es fácil si se hacen 3 preguntas. La primera, ¿cuál es tu historia? Cuéntame tu historia. Pero asegúrate cuando hagas esa pregunta que tengas el tiempo para que te la respondan. Porque tú no sabes cuál es la historia de la persona. Y de pronto, un rollo inmenso. Alguna vez hice esa pregunta, estaba trabajando con una gente del sistema de Transmilenio de transporte masivo en Bogotá y le hice una pregunta a una persona y me dijo, mi historia es que hoy mi hijo se estemia, pero no me dieron el permiso de venir de dejar de trabajar y me tocó venir a trabajar. Y se atacó a llorar. Cuando sacas el tiempo para escucharle la historia a las otras personas,
no te imaginas la historia y el nivel de confianza con que entras o que empiezas a tener con esa persona, porque ven en ti una necesidad resuelta. Ahí, ¿Y qué Farid, es? Dime. no, perdón la interrupción, pero digo, es conocer a la otra persona o conocer a cada integrante y muchas de las veces para algunos puede ser medio dificultoso esa parte, ¿no? Pero todo nace desde la conversación, ¿estamos de acuerdo? Es decir, Pero por supuesto. empezar a conversar, a indagar, a ponerse en el lugar del otro y demás, ¿no? Por eso hablo de 3 preguntas. Cuéntame tu historia, la primera. La segunda pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo yo desde mi posición te puedo ayudar? Y la tercera pregunta, quizás es la más profunda y tomará un poco más de tiempo, es cuéntame cuáles son tus principios y tus valores para que nos alineemos. Y si tú analizas, Cristian, fue un poco las 3 preguntas que nos hicimos ahora en diciembre cuando nos juntamos. Cuéntame tu historia, en qué te puedo ayudar y compartamos valores. Y eso inmediatamente genera unas comunicaciones que nutren y una conexión que nutre la relación. Y cuando hablamos de conectarse o de conversar, se da cuando tú tienes la misma imagen que yo tengo en mi cabeza. Y ahí empiezas a liderar. Cuando el equipo empieza a tener la misma imagen entre todos, entonces empezamos a liderar de una manera más fácilmente. Y lo pongo con el ejemplo que vivimos tú y yo. Yo no sé si tú te imaginabas que íbamos a tener 25 personas el día de hoy, o 30. No, te digo, es verdad, son 29, no lo imaginábamos ni de casualidad, y para nosotros estamos cumpliendo también un sueño, así que le tenemos que dar gracias a ellos, decir, che, estamos cumpliendo un sueño y estamos generando valor y es lo más lindo, ¿verdad? Yo te preguntaba y te decía, ¿pero llegaremos a 20? Y tú me decías, ojalá. Y bueno, estamos cerca a 30, es 50% más, porque empezamos a tener la misma idea y empezamos a apuntar, a escuchar desde el corazón las necesidades mutuas. Y escuchar desde el corazón implica escuchar con los oídos, con los ojos, con la nariz, con la boca, con el cuerpo, a utilizar el tono correcto en las relaciones, a mostrar un interés genuino. Sí, y un interés genuino significa no tener agendas ocultas. Una agenda oculta para un líder es terrible. O que noten que estamos tratando de liderar con un propósito personal. Los equipos de alto rendimiento se mueven con propósito y se mueven con propósitos colectivos. Y allí se generan tremendos conflictos, porque entonces nos toca empezar a ceder. Y los líderes tenemos que empezar a ceder entendiendo que el manejo de los conflictos, que el manejo de las relaciones tiene 2 caminos. O destruyen o construyen. La decisión es tuya. Los líderes normalmente decidimos establecer buenas relaciones con los demás. Y no es fácil, pero los conflictos, teniendo claro que son inevitables, debemos utilizar un concepto que yo llamo los ladrillos de terciopelo. Y los ladrillos de terciopelo para un líder es firme en tus convicciones, que no se ceden. El líder no cede en las convicciones, pero suave en las relaciones. Sabiendo decir las cosas, sabiendo explicarlas, si me lo permites, un poco amorosamente, diciendo las cosas un poco amorosamente, pero de una forma en donde ejerzas la autoridad del líder. Los chicos millennials hoy necesitan de eso. Cuando manejamos equipos de millennials, necesitan básicamente generarles un propósito, o sea, generarles una identidad, que lo que ellos quieren, o mejor, que el millennial quiere es que el propósito esté encadenado al propósito de la compañía, que tenga un componente o bien social o bien ecológico, pero también quieren ser liderados con autoridad, sí, con firmeza. Y ahí, si me permitís, Farid, es otra parte importante de sentirse parte, ¿no? También
No Por solo de ese supuesto. propósito, sino también, después entra la parte del beneficio, ¿no? Que exista un beneficio mutuo también. Es decir, que le genere valor a la persona, como también le genera valor a la organización, ¿no? Por supuesto, cuando tenemos un propósito en común y el líder se preocupa por el resto del equipo, lo que empieza a entender es que el equipo somos todos y que cada uno en el equipo tiene un rol en donde juega y un rol importante. Y ese rol, no sé, si es la persona que te lava la loza o es el presidente de la compañía. Pero necesariamente todos tenemos que tener claros cuál es el rol con el que jugamos. Y me haces acordar de alguna vez hacia los años 60, cuando estaban preparando el lanzamiento del hombre a la luna en Cabo Cañaveral o en Houston. Le preguntaron a una persona que estaba barriendo el piso que qué estaba haciendo. Y ese hombre te daba tan empoderado, tan comprometido con su tema que dijo, mire, yo estoy ayudando a llevar el hombre a la luna. Y seguramente alguien le había dicho, es que su trabajo es tan importante. Usted va a ayudar a llevar al hombre a la luna. Y ese es el reto del líder. El líder tiene que hacer sentir a los demás tan importantes que estén dispuestos a dar su vida por ese propósito. Que estén dispuestos a entregar su vida, casi que su billetera, su tiempo, por un propósito en común. Y este propósito los debe mover, los debe, yo lo digo, levantar de la cama y tener un objetivo de caminar todos los días para salir del sitio donde están y cumplir las metas, cumplir los propósitos. Y cuando se cumplen esos propósitos y se tiene definido un qué y un para qué, el líder tiene que empezar a retar de nuevo para poder sacar lo mejor de cada uno. Yo al líder lo llamo el descubridor de diamantes. El descubridor de diamantes es aquella persona que mira tanto al otro, que conoce tanto al otro, que sabe sus debilidades, que sabe sus fortalezas, que sabe incluso en el barro en donde está metido y se va hasta allá, lo saca de allá, lo limpia, lo lava y lo entrega para que lo pulan. Un líder es un descubridor de diamantes. Cada vez va retando a los demás a que brillen más, incluso a costa de su propio liderazgo. El reto del líder es hacer que los demás brillen. No que tú brilles. Ellos te van a hacer brillar. Y si no te hacen brillar, no importa. Pero haz brillar a los demás. Empodéralos, que asuman un rol bien interesante, bien comprometidos. Y entonces, créales una zona segura. La zona segura consiste en que cuando ellos se dan cuenta de que tú das lo mejor por ellos, están dispuestos a dar lo mejor por el equipo. Y cuídalo de los depredadores de oficinas. Y a mí este tema de los depredadores de oficinas me parece que son de las cosas que el líder tiene que cuidar con más cuidado. Los equipos a veces cuando son muy buenos, llegan la gente de los otros departamentos de la compañía y empiezan a decir, bueno, Cristian, véngase conmigo y yo le voy a pagar más, yo le voy a dar estos beneficios. Y el líder tiene que decir, un momentico, espere, si ese es de mi terruño, ese es mío, sin sentirse dueño, lo protege. Pero también a veces llega aquel que te dice, uy, hermano, usted sí es bien brutico para esa vaina, ¿no? Usted sí no sirve. O usted te grita, o por su culpa la empresa no cumplió nada de los objetivos que se había propuesto. Tú como líder tienes que salir y decir un momentico que esta persona es de mi equipo. Y si usted tiene algún problema con esa persona, entiéndase conmigo. Porque lo estás defendiendo, porque lo estás cuidando, porque lo estás puliendo.
Y tú no te imaginas el nivel de lealtad que eso genera. Esa persona empieza a verte a ti como el líder, como el guía, e incluso, en algunos casos, papá, o como la mamá, ¿sí? Porque son tantos los deseos y la necesidad que algunas personas tienen de ser cuidadas, que el líder tiene la obligación, la responsabilidad de sacar esos depredadores crónicos o depredadores que hay en las oficinas. Pero en los equipos también sucede una cosa, y es algo que a veces es muy duro entenderlo, porque hay emociones involucradas. Hay gente del equipo que es la misma del equipo que se encarga de hacer que los demás no funcionen. No sé si te ha pasado, les ha pasado a alguien en esta sala, que se encuentran con personas que les dicen, hermanito, usted no sirve para esta vaina, y somos del mismo equipo. Y cuando el líder se da cuenta de eso, tiene que, a costa de un sacrificio, tiene que limpiar su terruño para que puedan avanzar, para que puedan seguir adelante y hacerlo disciplinadamente. Y la disciplina, yo no conozco todavía la primera persona que le guste la disciplina. Yo no sé si hay alguna por conocer. Si la hay, que levante la mano, por favor. Yo no conozco el primero que le guste la disciplina. Somos por naturaleza indisciplinados. Y nos gusta ser indisciplinados, no nos gusta seguir las normas. Pero el líder tiene la obligación de ser tremendamente disciplinado y de disciplinar a los demás con 3 objetivos o con 3 propósitos. El primero, proteger. El segundo, corregir. Y el tercero, hacer seguimiento. Proteger quiere decir que se levantarán muchas luchas entre los miembros del equipo y entonces habrá que sabernos proteger de nosotros mismos y de los de afuera. Corregir porque es una oportunidad de enseñarle el buen camino. Y entonces te conviertes en una especie de mentor para los demás. Y tercero, pues para verificar el progreso, porque finalmente hay unas metas que cumplir y alcanzar y hay que estar permanentemente haciendo vigilancia. Pero eso realmente se logra con disciplina. Así que si pudiéramos hacer un resumen en estos últimos segundos que nos quedan, diríamos que lo primero es la clave. La primera clave es conocernos, es confianza, es generar confianza para conocernos. La segunda es conectarse, escuchándonos muy claramente. La tercera es aprender a manejar los conflictos de una manera firme en las convicciones y suave en las relaciones. Inspirar a los demás a través de un propósito común. Tener el concepto de zona segura, defendiendo a los miembros del equipo y ser muy, pero muy disciplinados. Porque el que disciplina, ama. O mejor, el que ama, disciplina. Como conclusión, la pregunta que quiero dejarles a ustedes es si estamos en la tarea de desarrollar a otros. ¿Cuál es esa persona que tú has visto, que tienes en la mira y quieres desarrollar? A esa persona dedícale tiempo, atención y revisa si estás dispuesto a pagar el precio que como líder seguramente vas a pagar en términos de tiempo, consagración, energía y dedicación. Sería muchísimo más lo que podríamos hablar del liderazgo, muchísimo más extensas estas 6 claves del liderazgo, pero espero que les haya quedado claro, que haya sido yo claro, empezando por ahí, que los nervios ya se me pasaran, ¿no? Y bueno, Cristian, te paso la bandera y tú dinos qué sigue, qué preguntas hay por resolver, cómo... Bueno, primero excelente, Farid. La verdad que el detalle y la información está muy